Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga a todos. Estamos aquí para el devocional del día de hoy, el estudio de la palabra de Dios en Juan capítulo 2, versículo del 12 al 25. Así que vamos a dar lectura a la palabra de Dios en este lunes. Así que vamos a abrir nuestras Biblias ahí, les espero un poquito y vamos a dar lectura. Juan capítulo 2, versículo del 12 al 25. Dice así la palabra de Dios. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Esto lo podemos ver en el Salmo 69, versículo 9. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid ese templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo, por cuanto cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. Mis hermanos, gloria a Dios por su palabra, porque vemos aquí el celo de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él va a sacar a los cambistas del templo, a aquellos que hacían de la casa de su padre, dice, cueva de ladrones, personas que solamente estaban interesadas en poder sacar dinero por la posición en donde se encontraban ubicados. Sabemos que el templo era un lugar muy concurrido y más por la cultura religiosa del pueblo de Israel. Entonces constantemente llegaba gente ahí, y sabemos que Jesucristo tenía un propósito mucho más grande que el hecho de que personas pudieran beneficiarse de este concurrimiento. No la gente iba a comprar, no la gente iba a buscar cosas para su consumo, sino verdaderamente iba ahí para adorar a Dios, buscarle, escucharle y obedecerle. Y aquí nuevamente nos encontramos con la premisa de cómo o vas a amar a una cosa y vas a odiar a la otra, a un señor o a otro, ¿no? Y es importante que nosotros podamos ver las palabras de Jesús que dice: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y si nosotros podemos pensar en lo que estaba sucediendo en aquel tiempo, Jesucristo estaba diciendo: quita eso de tu corazón y no hagas de la casa del Espíritu Santo casa de mercado. ¿Qué significa? Que no hagamos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida y en nuestro corazón algo con lo cual nosotros estemos ahora sí que pensando en ganancias, pensando en cómo podemos sacar partida. Para eso hay un tiempo de trabajo, para eso hay un tiempo de poder cosechar lo que sembramos durante nuestro trabajo. Hay quienes trabajan en empresas, tienen un horario fijo de 1 a 8 horas, y esto es bueno. Pero ya saliendo de ahí, es tiempo después de compartir con la familia, es tiempo después de compartir con el Señor en los tiempos que tenemos que hacerlos. Es tiempo de buscar al Señor a través de su palabra, es tiempo de descansar, es tiempo de hacer ejercicio, es tiempo para tener cuidado de otras cosas. Pero el hecho de que nuestra mente esté siempre atorada o pensando en cómo nosotros vamos a sacar un beneficio de en donde nos encontramos, quizás hay algo que no está bien, y quizás nosotros estamos cediendo terreno. Estamos cediendo terreno a nuestra vida, a nuestro corazón, para que esto nos domine. Que es que, bueno, las ganancias,
las ganancias que tienen que ver con aquello. Aquellos hombres que estaban vendiendo en aquel lugar no tenían por qué estar vendiendo en ese tiempo, ellos tenían que estar adorando. Había ciertos tiempos en los que ellos tenían que estar yendo a adorar a su Dios, y para lo que invertían sus tiempos era para estar vendiendo en vez de adorando, estar invirtiendo para ganar riquezas de este mundo en vez de invertir para ganar las riquezas del cielo. Dice la palabra de Dios que al ver esto ellos pidieron y dijeron, bueno, ¿con qué autoridad estás haciendo esto? Danos algún tipo de señal. Jesús dijo, bueno, en esto destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y estos hombres empezaron a pensar acerca de cómo, si en 46 años este templo fue construido, este hombre cómo va a levantarlo en 3 años. Pero después esto aún quedó en el corazón de los discípulos, pues cuando Cristo más adelante muere, es sepultado y resucita entre los muertos. Ahí es cuando Jesucristo entonces se va a manifestar en esta señal a ellos, y ellos van a recordar que Jesucristo había dicho esto, que Él iba a levantar este templo en 3 días, pero no habla de un templo físico, sino de sí mismo, de su resurrección. Y por último dice que van a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y muchos creyeron en el nombre de Jesucristo. Y dice aquí que Jesucristo hacía señales y muchos creyeron por esto, pero aún dice que Cristo no se fiaba de ellos, porque Él conocía verdaderamente quiénes eran ellos y lo que había en su corazón. Entonces muchas veces pensamos que porque alguien dice creer, o porque alguien asiste a algún lugar, o porque alguien está constantemente conectándose, yendo a una reunión, a la escuela dominical o a la iglesia, uno piensa que son personas que verdaderamente creyeron y son salvas, pero verdaderamente hay personas que muchas veces van a buscar esto que vemos en la escritura, que es simplemente el obtener ganancias o ver qué podemos obtener, más que verdaderamente lo que Dios nos pide que hagamos, que es estar en su presencia, escuchar su voz y obedecerle. Así que cuidemos nuestros corazones, mis hermanos, y busquemos siempre la voz de Dios, su voluntad, y el dar siempre en el blanco de Dios, porque Dios conoce nuestros corazones. Que Dios esté bendiciéndote grandemente en este inicio de semana y que te esté guardando en todas las cosas. Que Dios te bendiga.